En el caso del Estado de México, en los municipios donde la oposición era mayor, hubo técnicas de campañas de terror. Haz un recuento de las prácticas fraudulentas. Es un problema ético, porque están lucrando con la pobreza de la gente más vulnerable. No hay mejor negocio que tener un partido de oposición. Bernardo Barranco, ¿tú le crees al INE? No. ¿Por qué no le crees al INE? El IFE, en sus orígenes, surge como una instancia de contrapesos. Los ciudadanos, que no solo eran ciudadanos, eran grandes ciudadanos, Grado Chapa, Goldenberg, toda una generación, eran contrapesos a los partidos políticos y a las estructuras, que recordar, las estructuras eran del Estado, eran de gobernación, claro, en todo el país. Entonces ya no iba a contar el gobierno los votos, sino los ciudadanos. Y los ciudadanos tenían la responsabilidad. Es una gran reforma que se da entre los 80 y los 90. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha desciudadanizado el... ¿Cuándo empezó eso? Empezó desde, yo diría, desde la época del 2014 para acá. Los ciudadanos ya no son, son de adentro. Es decir, si tú ves los consejeros actuales del INE, todos han formado parte de las estructuras. Es decir, hay una especie de endogamia, ¿no? Es decir, son funcionarios de un tribunal electoral, o han sido funcionarios de una estructura local en el INE, o son de fiscalías. Es decir, yo discutí mucho esto con Lorenzo y le dije, Lorenzo, están cometiendo gravísimos errores. ¿Pero son de partidos? No, son de la estructura los ciudadanos, ajá, pero que tienen grandes ambiciones partidarias porque las estructuras electorales han sido cooptadas, colonizadas por los partidos políticos. Entonces, un hombre con ambición o una mujer se congratula con los partidos para poder seguir teniendo su promoción. En ese sentido, te lo digo de manera muy franca, a mí Lorenzo me ha decepcionado mucho. Lorenzo, que venía de una gran cepa. Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, su padre, había sido asesor de Goldenberg, un intelectual fresco, aguerrido. Venía de la sociedad civil. Venía de la sociedad civil. De una institución académica importante. ¿Qué le pasó a Lorenzo Córdoba? Te lo pregunto yo, ¿qué le pasó? Bueno, para mí cambió mucho a raíz de esa famosa llamada telefónica, donde se burla de los pueblos autóctonos, donde imita cómo hablan los indígenas mexicanos. A partir de ahí, Lorenzo Córdoba es diferente. ¿Y qué le habrá pasado? Que el ataque en las redes sociales dijo, ¿sabes qué? Estos nacos de los ciudadanos que me lapidaron en Twitter, ya no quiero tener nada que ver con ellos. Pues en el mejor de los casos sería ese, ¿no? Seguramente le encontraron otras cosas o llegaron al precio, porque el sistema político, yo soy consejero, he sido consejero 18 años en el Estado de México, es muy corruptor. Es muy seductor y si no entras a su lógica, después te hacen guerra sucia, te golpean. Seguramente esta llamada fue parte de una guerra sucia a Lorenzo Córdoba. Si no te dejas comprar, entonces después te reprimen, y te después amenazan. Está la costumbre del fraude patriótico. Es decir, la elección sí tuvo muchas anomalías, pero hay que preservar la democracia, así sea un puerquero lo que sucedió en las elecciones. El problema de las elecciones es que todo el espectro electoral refleja lo que es el país, Sabina. Si tenemos corrupción en el país a nivel financiero, a nivel gubernamental, a nivel de grandes estructuras de poder, también hay corrupción en lo electoral. Evidentemente que la corrupción electoral significa ya no el día de la votación, eso era la antigüita, sino un sistema mucho más complejo, más sofisticado, en el que inducen a los ciudadanos, a las estructuras como lo electoral, como los tribunales, a seguir un comportamiento que favorezca a alguno de los candidatos. Ahora, no es primacía de un partido, todos los partidos lo han hecho. Hay una especie como de una corrupción política de nuestra cultura. También es el síndrome de dejar pasar. Es decir, si tú eres un partido, tienes la intención de ser pulcro en las elecciones y ves que todos los otros están haciendo fraude,
pues no quieres perder la elección y se convierte en una competencia de quién trampea mejor el Claro, sistema. claro. Eso es lo que ha pasado en las últimas elecciones. Claro, y grandes sumas de dinero que con programas sociales se compra. Y no solamente es un problema de tipo normativo electoral, constitucional, porque se violan leyes, no solamente es un problema político, es un problema ético, porque están lucrando con la pobreza de la gente más vulnerable. Tú sabes que en el Estado de México, donde hicimos el libro, El infierno el electoral. infierno electoral, la mayor parte de la delincuencia son mujeres. Ya no es el operador, el mafioso, ¿no? Tipo con pinta de crimen organizado que está ahí. Son mujeres, amas de casa, ¿no? Que las llevan ahí, que son parte, están en la lista de los programas sociales. ¿Y qué hay de esta leyenda de que los partidos derrochan el dinero hacia abajo? Una primer capa de operadores vuelve a derrochar hacia abajo y así hasta que llegan a los operadores de casilla y de manzana, los que trabajan previamente al día electoral, y en todo ese camino se va el 90% del dinero. Seguramente has oído de este mito. Seguro. ¿O es una exageración el 90%? Por supuesto que mucho dinero se queda en los partidos. Es un gran negocio. O sea, ladrón que roba a ladrón, claro, tiene 100 años de perdón. Yo sostengo que, por lo menos en el Estado de México, que lo conozco bien, no hay mejor negocio que tener un partido de oposición en el Estado de México. Entonces, es una desgracia. Y ahí es donde entra el problema de la estructura electoral. Es decir, la estructura electoral ha perdido este polo ciudadano. Estos ciudadanos que no tienen que demostrar nada porque ya traen una carrera hecha, sino más bien es validar su trayectoria, tiene que ser un efectivo contrapeso. Claro, es que están defendiendo los intereses de los ciudadanos, no de los partidos. Por supuesto. Entonces, el problema es que los consejos de ciudadanos se convierten en comparsa de los partidos políticos. Haz un recuento de las prácticas fraudulentas. Mira, en el infierno electoral, que es la experiencia que tenemos en el Estado de México, quizá la experiencia mayor es la utilización de programas sociales. Es decir, dinero en donde no se requiere cosas sofisticadas, ni nada. Simplemente decir, si no ganamos, señora, si no ganamos, no hay más recursos. Ya no va a haber más recursos. Ajá. Si ganamos, va a seguir usted recibiendo su apoyo. Y les dan una... Claro, pues son programas sociales. Una tarjeta rosa. Rosa, o están en el patrón, o tienen ayudas. Ese es el más voluminoso. Ese es, digamos, el éticamente más reprobable, ¿no? Uno segundo es la compra del voto, que en la leyenda urbana dicen que hace 15 años valía 200 pesos comprarte un voto. Hoy está en 5,000. Que llegas ahí, te dan 5,000. A ver, este es el mito urbano. Llegas a la casilla, tachas el partido con el que te comprometiste a vender el voto, tomas con tu celular una foto y les enseñas. ¿Cómo es? No, es simplemente gente que se conoce. O sea, tú estás suponiendo que estás en una colonia y no conoce a nadie. Entonces yo puedo decirle al PRD, yo te vendo mi voto, al PRI, yo te vendo mi voto, al Verde, yo vendo mi voto, No, al PT, y les cobro a todos. No, en las comunidades pobres. Ya me estoy entusiasmando. No, 5,000 pesos no está nada mal. 5,000 pesos por 4. No, la gente se conoce y se ve por las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, en las zonas más pobres, municipios rurales, hubo un nivel de votación de más del 70% de participación, ¿no? Más alta que en los países industrializados, ¿no? Cuando el promedio en el Estado de México es históricamente de 48%, en esta elección última del 17 fue 53%. Entonces ves ahí una elevada participación electoral, uno. Segundo, ¿quién ganó ahí? Evidentemente ganó el candidato oficial. Entonces ahí ves tú claramente la inducción del voto en las zonas más deprimidas del Estado. Después hablas en el infierno electoral, Juchim, ¿no? Creo que habla de la técnica del terror, ¿no? En la zona de la ciudad, en este caso de la zona del Estado de México, donde se sabía que el PRI no podía ganar, donde las preferencias eran por Morena, las llamadas aterradoras. ¿Cómo opera eso?
Primero es la utilización de técnicas de crimen organizado, crear terror, crear lo que se llama la elección del miedo. Si tú recordarás, en 1994, cuando es asesinado Colosio, hay una elección de pánico, o sea, Sí. hay miedo y la gente sale de manera copiosa a votar por un candidato que era el candidato que ofrecía la estabilidad, que fue el Zedillo. presidente Zedillo. En el caso del Estado de México, en los municipios donde la oposición era mayor, hubo técnicas de campañas de terror. Como dices, llamadas telefónicas, falsos citatorios de la FEPADE, levantones, represión a los opositores. A mí me llamó mucho la atención carteles inmensos con los logos del INE y del YEM, el OPLE local, diciendo qué hacer en caso de balacera. Imagínate, llegas a la casilla y ves un inmenso cartel, dice, primer paso... Entonces no voy a votar. No, pues te da miedo. Entonces, primer paso, pues échate al suelo si hay balazos. Ahuyentar a los votantes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras en las zonas pobres, donde los programas sociales eran intensos, en la participación fue del 70%. En las zonas donde la oposición era fuerte, el nivel de participación, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, fue abajo del 44-45%. ¿Nos falta alguna técnica de corrupción del voto? No, hay muchísimas. El tema central en acá... las urnas, ya que están los papelitos adentro, ¿se pueden cambiar lo que hay ahí adentro? Pues sí se puede manipular. ¿Y se hizo? Se puede manipular. No tanto se hizo en el Estado de México el cambiar el sentido, pero sí ajustar cuentas. Porque hubo primero un conteo rápido que te dio una determinada cantidad. Después hubo una sesión donde el PREP, el Programa de Resultados Preliminares, te daba otra. Pero ahí hubo desajustes. Y entonces hubo un afán de ajustar, y ahí entraron las autoridades electorales, de ajustar estas cifras. Hubo un consejero en el libro que dice que ahí los consejeros en el Estado de México del YEM hicieron trampa, hicieron maniobras para ajustar con el conteo. Los mismos consejeros. Los mismos consejeros y la estructura. Y después viene un tercer momento, que es el cómputo distrital, donde cada tal. Y entonces ahí el presidente del Consejo, Zamudio, no quiso abrir paquetes. Entonces, evidentemente que todo te cuadró. Entonces, hay diferentes maneras. ¿Y en las sumas y restas? En las sumas y restas te cuadraron. Entonces, el problema es que estamos en un momento pues delicado. Y también el tema es qué tanto es tantito. O sea, yo creería que comprar a un partido de oposición para que divida el voto de la izquierda es corrupción. Claro. Pero se lo digo a mis amigos políticos y dicen, no, es el ajedrez político. Claro, claro. ¿Tú piensas que es corrupción? Por supuesto que es corrupción. Es decir, sobre todo porque estamos en procesos donde los resultados son más ajustados. Entonces, cualquier cosa que hagas, por pequeña que sea, te puede determinar el resultado final de un proceso. Entonces, fíjate, estás hablando de compras un partido y lo inflas como en el Estado de México al PRD y al famoso Cepeda, que salía con la guitarra y tal, que creció mucho, evidentemente. Otro elemento también fue la utilización de los independientes. Se usaron independientes que eran cercanos al sistema y los independientes colaboraron a atomizar el voto. Bueno, te digo, mis amigos políticos sí te dicen pues eso se vale. Es legal. Eso es legal. Pero no es ético. No es y ético. el problema es ese. Entonces yo creo que la corrupción nos está llevando a un pragmatismo de la clase política que está derivando en una pérdida de rumbo. Entonces, mientras nosotros estamos discutiendo, mientras el país requiere un proyecto de país, ¿no?, que nos vaya bien a todos, acá no estamos discutiendo si entra o no al debate. Sí, aquí estamos en las trampas se soltó el tigre. del método de conteo de votos. Bueno, totalmente distraídos en lo pequeño, exactamente. En la vía en lugar de la meta. Exactamente. Bernardo, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Muchas gracias por este tour aterrador por la corrupción electoral. No, al contrario, muchas gracias a ti, Sabina. Un honor estar en tu programa.